de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Vicepresidente. Llegó un oficio de cumplimiento de la glosa 08 del programa 01 Servicio Nacional de Menores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con información reservada respecto a los adolescentes y jóvenes atendidos directamente por el servicio o sus unidades colaboradoras que se encuentren con tratamiento médico por enfermedades graves o diagnosticados con problemas de salud mental. Y una correspondencia de las 3 asociaciones del Instituto de Salud Pública en la que hacen presente su disconformidad con la renuncia solicitada al director titular del ISP por parte de la ministra de Salud y adjuntan documentación en apoyo al director. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Muy bien. Yo quisiera también pedir que la próxima sesión pudiéramos dejar invitada a la doctora Carmen Cerda, que fue nombrada secretaria general de la Federación Latinoamericana de las Asociaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses, eh, que representa a 11 países y que tiene una idea de cómo poder avanzar fundamentalmente en entregar mayores herramientas al servicio médico legal con mira justamente a la identificación adecuada, pronta y oportuna de los restos de personas que hoy día han sido materia de debate público respecto a las que están en las 89 cajas. Entonces, me gustaría, ella me mandó una propuesta, eh, fue justamente designada en el rol de secretaria general de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Medicina Forense, o sea, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y me gustaría que pudiera exponer la próxima semana, si te parece. Muy bien. Entiendo que, sí, por supuesto, adelante, senador. Sí, mira, quiero hacer una intervención cortita a propósito de los derechos por los cuales debiéramos abogar todos los seres humanos en esta tierra y más bien en nuestro país. Hoy es el Día de la Erradicación de la Pobreza. La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta actualmente en el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados. La pobreza no es solo una cuestión económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, al saneamiento y a los alimentos. La pobreza en sí misma es un problema de derechos humanos, urgente, y es una causa y consecuencia de las violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades. El tema del año 2023, trabajo decente y protección social para la dignidad de las personas. Cada año se trabaja en el desarrollo de un lema o tema. El lema de este año 2023 es trabajo decente y protección social para poner en marcha la dignidad. Este lema se basa en testimonios de primera mano que muestran a las personas atrapadas en la pobreza extrema. A menudo trabajan largas y agotadoras jornadas en condiciones peligrosas y, sin embargo, no pueden obtener ingresos suficientes para mantenerse a sí mismas y a su familia. Abogamos por un trabajo digno y protección social para todos, reconociendo la importancia de los salarios justos y condiciones seguras. Además, insta a los líderes a priorizar la dignidad humana en todas las decisiones, promoviendo los derechos humanos y a la justicia social sobre los beneficios empresariales. El objetivo final es erradicar la pobreza y promover una armonía centrada en el bienestar humano y ambiental. Gracias, presidente. Muy bien. Si le parece a la comisión, en algún minuto, pues este no es un tema que esté consagrado en nuestro calendario como un día especial. Yo quiero proponer a la comisión que como proyecto de la comisión podamos que este día sea el día justamente de la erradicación de la pobreza. En algún minuto presentamos el proyecto, no tuvo tramitación, pero hoy día podemos, como iniciativa de los 5 miembros de la comisión, creo que si lo acordamos, poder presentar el proyecto y adherimos a lo planteado por el senador. ¿Les parece? Muy bien. Perfecto. Gracias, senador. Vamos a elaborar justamente el proyecto. Bueno, en el día de hoy nos hemos reunido para poder recibir a la relatora especial para la tortura de Naciones Unidas, señora Alice Hill Edwards, que está acompañada
del señor Alessandro Marra Mansione, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra. Viene cruzando desde la Cámara del Senado, así que va a llegar en cualquier minuto. Eh, yo esperaría con la dispensa de aquellos que están esperando para hablar en el segundo y tercer proyecto, que llegara justamente, ahí ven, ya que están afuera, ¿no? Vamos a suspender por 30 segundos hasta que podamos hacer que ingrese. Recording stopped. Ahí están. De Marras. No, Alejandro Marra Mansione. Mansione. Es Mansione. de Marras. No, no, no. No le hagas caso, ¿no? No, por favor. Don Alessandro. Alice Chill. Edward. The member of the Committee of Human Rights and the our Senator Pazberger, Senator Saavedra, and Senator Kuchan. And sí. And Senadora Canciller. This committee, we are 5 members of this Human Rights Committee of the Senate. All the members is in the session. Okay. Se reanuda la Recording in sesión. progress. En el día de hoy, como señalaba, vamos a recibir a la relatora especial para la tortura de Naciones Unidas, señora Alice Hill Edwards, acompañada por el señor Alessandro Marra Mansione, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Thank you for please. Thank you very much, Senator and Senators, for the invitation to be able to come and really to listen to you today. As mentioned, I'm the Special Rapporteur on Torture, a function of the Human Rights Council in Geneva. That is nearly 40 years in standing. I am the 7th UN Special Rapporteur, the first woman in the position. And I requested a visit to Chile. I have the capacity to carry out 2 visits to different countries each year, with the view to look at the systems and laws and procedures in place for the prohibition and prevention of torture and other inhuman treatment. But also, of course, to look at good practices, what advances have been made, to hear from you about your recommendations and your challenges. My view is that these visits should be as collaborative and constructive as possible. The experts on these issues are the people who work and live in the countries that I visit. I see my role as to bring an international perspective to what you're trying to achieve here in the prevention and prohibition of torture. And so I'm really here to listen to you. I have a number of areas that I'm particularly interested in.
One is around the investigation and prosecution of acts of torture, both historic and current. A second area is around penitentiary management, the full prison detention sector. Also, the performance of police, excessive use of force, rules and regulations around policing in their interactions with the community, as well as looking at issues around juvenile justice plus child protection, and then the themes that kind of are cross-cutting around gender and women's issues, as well as Indigenous people's rights. It's a very ambitious program. I'm visiting 4 parts of the country, Santiago, here in Valparaiso, Temuco, Iquique, as well as Colchane, for a look at the migration asylum issues at the border. So I'm really here to hear from you what you consider to be, what information you'd like me to know and to take into account, to hear from you about your good practices, challenges, as well as, recommendations for really living a torture-free world. Of course, I'm aware of the history of Chile and, of course, how far since the Pinochet era and the changes that have been put in place. Of course, there have been some recent stumbles along the way, so I'm here to listen. So I look forward to it. Thank you very much, Senator. Quiero agradecer la presencia. Y sería útil también que si alguno de los senadores o senadora quisiera hacer uso de la palabra, pudiera plantearlo. Creo que es muy importante la presencia suya en nuestro país. Creemos sin lugar a dudas que asegurar un país libre de cualquier forma de tortura y con pleno respeto a los derechos fundamentales es una piedra angular en nuestro entendimiento democrático. Y en ese contexto, por supuesto, que esta comisión ha estado particularmente interesada en que se vayan mejorando todas y cada una de las prácticas que permitan el respeto de todos los derechos fundamentales. Esta comisión unánimemente condena cualquier vulneración a los derechos fundamentales en el pasado y que pudiera afectar a la población en el presente, eventualmente. Y más allá de nuestras posiciones políticas, yo diría que este es un avance civilizatorio importante en términos de entender básicamente que acá se deben arbitrar todas las medidas para el respeto de los derechos fundamentales. Hay unas materias que nos preocupan y que dice relación con el plan de búsqueda y particularmente la denuncia que hemos hecho desde esta comisión desde el punto de vista de la indolencia del Estado de Chile respecto de, primero, de la identificación de los restos de personas que fueron halladas en distintas comunas del país luego de una investigación judicial. 89 cajas que contienen restos de personas que fueron desaparecidas. Cajas que se mantienen hace 22 años, 18 años de los cuales estuvo en la Universidad de Chile. 9 de esas cajas estuvieron en la casa de un facultativo de la Universidad de Chile, vulnerando todas las cadenas de custodia. Y por tanto estamos haciendo esfuerzos, y eso fue uno de los acuerdos que tomamos incluso hoy día antes de que usted llegara,
es que se adopten todas las medidas mediante la discusión de la ley de presupuesto para que el servicio médico legal tenga las competencias necesarias para poder dar adecuada identificación de, de aquellas personas. Hay familias que siguen esperando reencontrarse con sus seres queridos. Y eso nos parece que es un crimen atroz. Y en ese contexto es que estamos pidiendo en la discusión de la ley de presupuesto que el servicio médico legal de nuestro país pueda contar con todos los recursos necesarios para aquello. Del mismo modo, yo quisiera también plantear un tema que también me preocupa y por el carácter de su cargo y también como hay un miembro del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quisiera plantearlo. Y quiere decir con un tema de contingencia. Y yo quiero plantearlo respecto de la situación dramática que hoy día se está viviendo en la Franja de Gaza. El castigo colectivo es un crimen de guerra, sancionada por la Convención de Ginebra y su protocolo. Y lo que se está viviendo en la Franja de Gaza es un crimen de guerra que debe ser conocido por la Corte Penal Internacional. Yo espero que estas materias lleguen a conocimiento de la Corte Penal Internacional y nos gustaría escuchar con mucha fuerza la voz del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Tal como este Parlamento en el día de hoy va a condenar los hechos ocurridos por Hamás el día sábado anterior, que inició justamente esta ofensiva, que no la violencia nunca se justifica bajo ningún respecto y bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con 75 años de ocupación, con una violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina, con una vulneración al derecho al retorno y a la autodeterminación de los pueblos. Y yo quisiera, aprovechando que tú estás acá presente, que en definitiva también, respecto de los hechos ocurridos que están ocurriendo hoy día en Gaza, respecto al castigo colectivo, nos gustaría, tanto como nos gusta que también se pronuncien respecto de los hechos ocurridos en Chile y que se conmemoraron 50 años del quiebre de nuestro régimen democrático, donde la mayoría de los miembros de esta comisión no habían nacido. El caso de la senadora Campillay, el caso del senador Farnsenberger, y en el caso mío tenía tan solo un año y medio de edad. Entonces, lo que le quiero transmitir es que esta es una materia que traumatizó la historia de Chile, y también es una señal de que nunca puede justificarse la violencia como manera de relacionarnos, ni antes del 11 de septiembre, como se planteó como una validación de la violencia, como posteriormente después del 11 de septiembre de 73, donde hubo una responsabilidad de Estado. Y que eso es muy distinto y debe ser sancionado en ese carácter. Yo no sé si alguna senadora o algún senador quisiera plantear algún tema. Senadora Campillay. Buenas tardes. Para nosotros es importante que hoy ustedes estén acá
Soy senadora hoy, sobreviviente de violencia de Estado. Fui mutilada por agentes del Estado y la verdad es que yo quisiera saber si ustedes han investigado, sabido algo sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile, ya que aún al haber más de 10.000 acusaciones o denuncias por violación a los derechos humanos, solo 27 han tenido justicia. Eso es el 0,2% en Chile. La verdad que hoy tenemos un manto de impunidad, ya que esta ley Naín Retamal vino a sembrar impunidad, y hay varios, o sea, hay algunos casos que carabineros han sido dejados en libertad a raíz de esta ley, que tanto daño nos ha hecho y nos va a hacer en Chile. La verdad, aquí hay mucha, como le decía antes, mucha impunidad, casos de asesinatos, casos de golpizas tremendas en la cual nuestros compañeros fueron incluso dejados como sin poder moverse, por ejemplo, con daños neurológicos tremendos. Uno de ellos, el compañero Mario Acuña, que de por vida él va a estar postrado en su cama con daño cerebral. Tenemos más de 400 mutilaciones oculares, algunos de ellos totales, como el mío, como Gustavo Gatica. Tenemos muchos compañeros con perdigones en su cuerpo, con torturas, compañeros que denunciaron violaciones. Y así ya alcanzamos los más de 10.000 violaciones a los derechos humanos en Chile. La verdad, nosotros estamos preocupados porque mañana es la conmemoración del 18 de octubre del estallido, en el cual mucha gente salió a las calles con una esperanza de un cambio de vida, con una esperanza que lamentablemente terminó en violencia de Estado, que lamentablemente terminó en lo que ya le contaba antes, en las violaciones a los derechos humanos, más de 10.000 violaciones. Y no sabemos si en algún momento vamos a tener justicia el total de esas denuncias. Y como le decía antes, lamentablemente la ley Naín Retamal vino a sembrar impunidad en nuestra gente. Ya estamos cansados de pedir justicia, de luchar por ella, pero sin duda no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir en esta lucha, y no tan solo por la justicia que necesitamos, sino porque aquí no ha cambiado nada. Porque con la esperanza que salimos un día a las calles del cambio, no la ha habido. Y al contrario, hemos retrocedido bastante. Así es que esa es mi pregunta. Así es que ustedes han investigado sobre lo que está ocurriendo en Chile hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Sí, senador Kuchel. Presidente, yo tengo curiosidad por la función que están cumpliendo ustedes acá y qué otros países de América Latina están visitando, qué aspecto.
además de lo que podamos decir, les interesa, porque yo creo que la peor tortura a la que se puede someter a una población masivamente es un mal gobierno, algo que obligue a las personas a abandonar su país. Y en América Latina tenemos casos de países emisores y países receptores de personas. Yo me imagino que la gente se va, se escapa de los regímenes en los que sufren y van a buscar ambientes más propicios. Y por eso pregunto, ¿qué otros países van a visitar o están visitando ustedes? Gracias. Gracias, senador Kuchen. Relatora. Well, thank you very much for the questions and also the information you've provided. Sorry, one second. Chair, just to, I'm pleased to hear about the request in the budget for improvements in the forensic science services. This is obviously a central part of all criminal investigations, but particularly relevant to my mandate, also the investigation of torture and other inhuman treatment, of which enforced disappearances also falls. So that is something I can fully support. I'm actually traveling with a forensic scientist. He's out doing a spot visit somewhere. And he has visited the Forensic Services Center. So there'll be something in the report relating to that. I don't want to preview what that might be, but we are taking that aspect seriously. Yes. Yo quisiera permitirme interrumpirla. Las 89 cajas. Yo le quiero pedir que nos ayude a destacar que la identificación que ha esperado 22 años tiene que ocurrir. Y acá los distintos gobiernos de distintos signos políticos han sido particularmente indolentes frente a este hecho. Cada vez que hemos hecho una conferencia de prensa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos o con otros parlamentarios, este no es un tema, lamentablemente, que capture la atención de los medios. Entonces estamos bien preocupados. Yo creo que ustedes pueden hacer muchísimo para ayudarnos a tener los recursos humanos y técnicos necesarios para que poder generar una llave que permita contar con los recursos necesarios. I take note of that. My methodology for the visit is to essentially make sure I assess and triangulate all the information. I do, at the end of my visit, put out a press statement and a statement of preliminary findings. I should have said that earlier. That will be out next Wednesday. And there is a press conference on the Thursday, sorry. And there will be a longer, more substantial report that's submitted to the Human Rights Council. Of course, all the documents are shared with the government and the various actors in advance for comments. On the Senator Kapilai, I am briefed on the 2019 civil unrest and the very serious violations that occurred in that context. So it is on my agenda for the visit. I thank you very much for raising it again and providing some additional information. The issue of police violence and excessive use of force is a very serious one. As I said, I have it on my agenda. I've met with the Carabinieri and I will be meeting with other
actors as well as potentially carrying out visits. I've also, which might be of interest to you, my most recent report, which I delivered last week to the General Assembly of the United Nations, was essentially on the types of weapons, equipment, and restraints that law enforcement and other public authorities procure, as well as manufacture and trade across the world. So I have this on my agenda, and in fact I've issued a list of 20 items that I consider are inherently cruel, inhuman, or degrading, and therefore should be prohibited outright, and a second list that is essentially today understood as ordinary law enforcement equipment, but that needs control. So my first request from all governments is to do a stock take of the weaponry that they are using. And of course, the stage after that is also training, capacity building, proper instructions, and of course, the whole segment of justice and the end to impunity in that respect. What I'm calling on for that actually is a international treaty to regulate the trade in law enforcement equipment and other equipment. And I would be pleased if Chile would stand up and join that group. In fact, there is a group of 63 member states at the United Nations that are already on board for such a agreement. And the process is being led by Argentina, the European Union, and Mongolia at this stage. They are trying to expand as I said, they have 63 members, but they are trying to get on board also representation from Africa and other regions. In response to the and I should say, and back to you, Senator Kampelai, what is very interesting about this trade is the fact that the forecasters, the economic forecasters, are predicting an 8% rise in the trade in law enforcement equipment, which is only a subset of the larger trade. And it's directly attributed to more people taking to the streets with disgruntlement with their own governments, with the way the world is governed, climate change, young people being unhappy about their futures, and so forth. So I think globally we're entering and it's been building for some years, quite a precarious time. So just to inform you of my most recent report, so that request also falls on Chile to do a stock taking of the weaponry that they use and how they protest civic protests, etc. In response to where else I am visiting, Senator, I have the financial capacity through the United Nations to only visit 2 countries a year. I'm just over 1 year in the position. A month ago, I visited Ukraine, and my second visit is to Chile. There's no necessarily link between those 2 countries, I want to make clear. But I am interested in putting onto my agenda countries that are at a very precarious stage in their Ukraine, for example, countries in crisis, countries where torture is being, there are allegations of widespread torture, as well as countries that are in a stage of democratic transition, have a reasonable economic base, that have the capacity to make profound changes, as well as, of course, challenges. I mean, every country in the world has challenges in this area. To be honest, I've been inundated with requests for interventions from victims and survivors across the world since I took up this position, far
worse than I had expected on a daily basis. And I think there's a lot that that my role can bring to bring attention in a country, but also to share experiences across countries. Having said that, I am, after this visit, traveling to Colombia, where I will be having an audience with 18 victims and survivors of torture from across Latin America that is being put together by two world-leading non-governmental organizations, with the view that over the next few years I'll be doing the same in other regions and bringing the voices of those victims and survivors and their recommendations for how the international community, but also their own governments and communities, can do better to support them and to reach justice. On the Gaza point, I know it was directed to my colleague, Mr. Mara, but Mr. Mara works for the mandate of the Special Rapporteur on Torture. There are some pillars within the Office of the High Commissioner for Human Rights. For my part, I did sign a joint statement with other special rapporteurs last week, condemning both the attacks by Hamas as well as the bombardment of the civilians in the Gaza Strip, and we named that as collective punishment. And I'm keeping apprised of the issue. So back over to you if there are additional issues you would like to bring to my attention. Sí, no, simplemente yo quisiera mencionar la situación dramática que hoy día se está viviendo. Estuve con víctimas en Venezuela, estuvimos con el Foro Penal Venezolano, la situación crítica que hoy día se encuentra también en Nicaragua. Es brutal la cantidad de personas que han sido. Tuve la oportunidad de compartir con ellos, con las víctimas, y también en Bolivia. Estuvimos con la hija de la presidenta Añiz, que está detenida, con el hijo del gobernador, que fue detenido por el gobierno boliviano. Y quisiera también manifestar que la violación a los derechos humanos no puede tener color político. Deben perseguirse, si sea un régimen de las derechas o de las de izquierdas. Nunca se debe considerar el signo político de quien lidere, porque eso no tiene esa relación con la dignidad de las personas humanas y la necesidad de que todos y cada uno de sus derechos sean respetados. Y por tanto, yo aprovecho de transmitir que estuve escuchando los testimonios del Foro Penal Venezolano, dramático. A mí no me tocó vivir la situación dramática de Chile. En algún minuto tratamos de hace unos años atrás, de 7 años, reunimos a víctimas del 11 de septiembre del 73, junto al obispo Alfred Cooper, que va a ser invitado la próxima semana a esta comisión, y también las familias de los victimarios. Y la violencia y la violación a los derechos fundamentales, vuelvo a insistir, deben ser condenados siempre y en todo momento. Eso. Senadora Campillay. Sí. Sí, bueno, aprovechando su visita acá a Chile, quisiera hacerle una invitación, si es que puede salirse lo mejor de su, ¿cómo es que se me olvida? De su agenda, gracias.
y poder tener una conversación con algunas de las víctimas de violencia del Estado, del estallido social. Dicho esto, la invitación está allí, que podamos conversar, que pueda usted escuchar alguno de los relatos de nuestros compañeros y poder tener más información de parte de nosotros. Lo segundo es decirle que estas armas que supuestamente son armas disuasivas, que es las que usa Carabineros de Chile, realmente pueden ser letales y pueden llegar a asesinar a una persona y la verdad se lo digo como una persona la cual sufrió esta violencia y estuvo más de una semana en la UCI del hospital IST luchando por su vida a raíz de este disparo de una carabina lanzagases de parte de Carabineros. Gracias. Gracias, senadora. Esperamos que relatora tenga la oportunidad también de conversar directamente con las personas. Nosotros como comisión reunimos en su momento a las personas que habían sido víctimas de problemas oculares y yo creo que amerita si el Estado se ha hecho cargo o no con la prontitud necesaria en su momento y ahora respecto a aquello. First of all, just thank you for putting on the agenda the other essentially crises in the Latin American region. I'm following them. The one thing that might be of interest to the Commission is that part of my function is to receive essentially complaints, allegations of torture against state or non-state actors. And my role in that regard is to look into those allegations, attempt to do some triangulation verification of information, always obtain the consent of the individual and present those allegations to the government with a set of questions and a response. So you mentioned a number of victims in the context of the countries you mentioned, but that is an option where victims consider that they don't have an audience perhaps with their own country, where they feel that support from an international actor such as myself in the role of Special Rapporteur on Torture could put the government more on notice and take some action. It's really up to the victims, however, whether that is an avenue they want to take. Last year, I actioned around 72 different allegation letters that involved either individual or group circumstances. And I mean, the absolute prohibition on torture is a non-political right. You know, for me, it is the essence of our right to live in societies in liberty, to be who we want to be, to live in freedom, the rule of law and equality. And it shouldn't, I agree with your sentiment, definitely shouldn't have a political color. As they say, justice should be also provided in a equal fashion, and where people are economically unequal, they should have the same access. Senator Kambile, thank you again, and I'm very sorry for the injuries that you've
the terrible pain that you have had to endure. I will be holding a session with NGOs and some victim survivors. I can ask my colleague to give you his card so that perhaps if there is one or two of the victims from the 2019 unrest who wanted to participate in that session, they would be more than welcome. But you're right, the program is incredibly packed. We are leaving Santiago tomorrow, and then we'll be back early next week. You have a very large country, and of course, a number of issues that I'm trying to pursue while I'm here. Thanks for your efforts to protect the human rights in our country, and it's very important for us and for this committee. Thank you. Thank you very much for the invitation. And just to say, you know, committees like this one are incredibly important within a democratic process. I think human rights and the prohibition on torture these days are central to the way we want to live and how we should be living, but increasingly being challenged from many sides. So I also likewise thank you for being the committee in the Senate. And thank you very much for the time and for the information you've provided today. Gracias. Suspendemos por 30 segundos para pasar al siguiente tema. Recording stopped.
Sí, es cierto. Ok. Ok, vamos a reiniciar, si les parece. Recording in progress. Voy a pedir el acuerdo de la comisión, senadora Campillay, si nos puede conceder el acuerdo para que prorroguemos la sesión para poder recibir a la agrupación de detenidos desaparecidos, ¿les parece? Sí. Ok. No. Y la doctora Margaroli está también por Zoom. ¿Mm? La doctora Margaroli. Sí. Ok. Adelante, por favor. Gaby Rivera, adelante, por favor, asiento. Y también doña Marta Alvarado. Buenas tardes. Bueno, se ha convocado por parte de la comisión a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señora Gaby Rivera, junto a la señora Marta Alvarado, para que puedan exponer sus opiniones. También está por Zoom la señora Josefina Margaroli, junto al doctor Sergio Malucán, que también van a exponer respecto al proyecto que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Dejamos en primer lugar a doña Gaby Rivera para que pueda expresar su opinión. Gaby, si es posible, eso, prender y presentarse para los efectos del audio. Bueno, soy Gaby Rivera Sánchez, soy la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y vengo con Marta, compañera de parte del directorio también, Marta Alvarado, perdón, Vega Alvarado, sí. Y bueno, primero que todo queremos agradecer esta invitación porque creo que es muy importante la opinión la opinión que tiene la agrupación con respecto a estos cambios de... Nosotros tenemos algo muy claro, señor presidente, es que las violaciones a los derechos humanos han sido constantes y han sido permanentes. Independientemente que hoy día estamos hablando de las violaciones de derechos humanos en dictadura cívico-militar, donde se violaron los derechos humanos a personas, más allá de militantes de un programa que tenía la Unidad Popular, porque desde ahí hay que partir. A nuestros familiares los hicieron desaparecer, no porque eran padres nuestros o hermanos nuestros, sino que eran militantes de una organización que venía construyendo en esos años, construyendo un mejor país que es la Unidad Popular. Ellos eran militantes de esa época, por lo tanto, ese fue el por qué los hicieron desaparecer. Es decir, los torturaron, los detuvieron, los torturaron y los hicieron desaparecer hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando se habla, y quiero que quede súper claro, porque no hablamos solamente de que hay una foto en nuestro pecho, hablamos de personas, de ciudadanos chilenos, que un día los tomaron detenidos y nunca más supimos de ellos, nunca más volvieron a sus hogares. Y esos son crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Por lo tanto, no puede pasar el tiempo y decir, y inamnistiable también, por supuesto, pero hoy día con mayor razón tenemos yo lo escuchaba muy atentamente cuando usted planteaba y le decía a la señora de las Naciones Unidas, que me olvidé su nombre, pero le decía lo importante que son los derechos humanos y esos derechos humanos también tienen que ser aplicables a lo que estamos sintiendo y a lo que nos debe el país y le debe una respuesta concreta al país de Chile, porque los ciudadanos que fueron detenidos y hechos desaparecer son chilenos y no tenemos que olvidarnos de eso. No son solamente nuestros padres o nuestras familias, son chilenos, eran estudiantes, profesores, arquitectos, obreros, y así todos ellos construyeron y estaban construyendo una mejor calidad de vida en ese momento para nuestro país. Por lo tanto, hoy día, cuando se habla de que querer
de querer que transar digo yo, y disculpen la palabra, pero creo que es eso, de transar la cárcel por irse a sus casas, independientemente de que sean adultos, porque nuestras mamás se murieron adultas y viejitas sin saber qué pasó con sus familiares. Entonces, no tiene que ver con el empate, tiene que ver con lo que significa la justicia, lo que significa la justicia para todos iguales. Entonces, principalmente nuestra posición con respecto de esta, que nosotros lo sentimos como vulnerando los derechos de los detenidos desaparecidos, pero también de sus familiares. Por lo tanto, nuestra visión con respecto de eso es que jamás, además, agregar, señor presidente, agregar que las víctimas, los victimarios que hoy día están en cárcel son ciento y algo que hoy día están en cárceles y que hacen no más allá de 10 años que pasa esto, porque durante 40 años no tuvieron y no estaban en cárcel. Recién hoy día están presos y además no es una cárcel que están, que como tuviera toda la población penal. Nosotros siempre hemos dicho también que dentro de esa población penal hay una discriminación brutal, sin duda, que nos faltan cárceles para las personas que están en cárceles, pero no por eso vamos a permitir que, y lo digo muy firmemente, no vamos a permitir nosotros como agrupación que se les dé la posibilidad de que estos señores que asesinaron, que torturaron y que hicieron a desaparecer a miles de chilenos que todavía nos faltan, y nos faltan a Chile, nos faltan a todos nosotros, a la sociedad completa, el Estado de Chile, el que violó los derechos humanos en dictadura cívico-militar. Por lo tanto, también creemos que el Estado de Chile tiene el deber de hacer todos los esfuerzos para lograr encontrar a los desaparecidos. Por eso que es tan importante, señor presidente, también se lo digo, es tan importante ese plan de búsqueda. Por eso que es tan importante esto de las 89 cajas, porque a nosotros, como familiares, nos dolió mucho el significado que había en 89 cajas que podrían haber sido de nuestras propias compañeras que ya fallecieron y no tuvieron la oportunidad de saber quién era. Entonces, la negligencia del Estado mismo, la negligencia de los gobiernos que estuvieron anteriormente es brutal, es brutal. Si yo no digo distinciones, es brutal, porque seguimos que en este momento de que se pasan a llevar los derechos de algunos y no de todos. Por lo tanto, nuestra visión con respecto a que cada uno tiene que ser responsable de los crímenes que cometió. Por lo tanto, no estamos de acuerdo a que haya un cambio por muy adultos que sean, por muy enfermos que sean, nuestras familiares, nuestras madres, nuestras hermanas pasaron por esas mismas y murieron solas, sin saber de qué pasó con sus familiares. Por lo tanto, hoy día creo que es indispensable, y yo lo escuchaba muy atentamente a usted, cuando decía que en otros lugares también que había que escuchar a los demás. Usted también tiene que escuchar a lo que significa esto, porque nosotros hemos estado 50 años buscando a nuestros familiares y hoy día no podemos pasar por encima de la ley, por encima de los tratados internacionales, además también. Así que agradecer primero esta primera conversación. Y es la posición que tiene la agrupación de familiares detenidos desaparecidos desde siempre, y si tendremos que seguir buscando 50 años más, lo vamos a seguir haciendo, porque este es un deber del Estado que resuelva. Por eso que es tan importante cuando usted hablaba también de lo que significaban los recursos los recursos también tienen que ser para el plan de búsqueda, porque si no, no vamos a tener posibilidades. Sin recursos no hay ninguna posibilidad de buscar ni encontrar. Y eso es un deber de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes como parte de este parlamento que tiene que velar, como no velaron en los tiempos de dictadura, por la vida de cada uno de los chilenos
que estuvieron en ese periodo y fueron asesinados, torturados y hechos desaparecer. Muchas gracias, señor presidente. No, agradezco sus palabras, Gaby. Además, los que estamos acá somos justamente los 3 senadores que no teníamos ni siquiera, o sea, no habían nacido. O sea, ninguno de los 3 votamos en el plebiscito del 88. Yo tampoco tenía mayoría de edad. Y por tanto somos una generación que no tiene en esta materia ninguna mochila. Todos tuvimos, por lo menos en mi caso, yo tuve familiares en el exilio que pudieron haber sido objeto de un fusilamiento. Afortunadamente no les tocó el número, pero les pudo haber correspondido. Entonces, lo que le quiero transmitir es que en todas las familias tenemos personas que piensan distinto y que por lo menos algunos miembros de mi familia vivieron el exilio en Suecia y llegaron muy posterior. Entonces, sensibilizados completamente, y Gaby, esta comisión, con sus 5 miembros, que recoge todo el espectro político, en esta comisión está todo el espectro político. Estamos respaldando el plan de búsqueda y estamos respaldándonos con todos los recursos necesarios que deba y pueda tener, porque encontrar respuesta a una incógnita es una cuestión que yo no se la podría, o sea, nadie se la podría decir a nadie. O sea, es una situación dramática de espera, una espera que yo la empatizo, para que usted sepa, Gaby. Yo empatizo con eso, porque con esa espera no se puede, y con esa mínima esperanza, pero a lo menos la mínima esperanza de encontrar. Y por eso que hayan 89 cajas con restos, me parece a mí que es atroz. Es una situación atroz. Y por eso cuando hablo de todos los gobiernos, estoy hablando también del gobierno de mi sector. Estoy hablando de todos los gobiernos, por eso pongo énfasis en eso, de todos los gobiernos. Entonces yo creo que este es un tema, y nos enteramos acá, y la directora del Servicio Médico Legal, o sea, la responsable del Servicio Médico Legal, estuvo acá y dijo que le di una disculpa a Chile y a la familia, pero no de esta comisión. Se la debe tratar de siendo más proactiva para conseguir los recursos para el Servicio Médico Legal. Eso es lo que por lo menos esta comisión se la va a jugar completa, con toda su integración. Usted una integración muy distinta, que cruza el arco político, pero que en esta materia nosotros no tenemos una posición distinta, unánime. No sé, Marta, si quiere decir algo, Marta Vera. Marta Vega y Alvarado para los efectos del acta, porque estaba mal escrito acá, para que se lo puedan corregir después. Sí, por supuesto, Gaby. Solo quiero agregar, señor presidente, que la vulneración de nuestros principios y valores no tiene que ver con un color político, sin duda. Pero hoy día sí tenemos que decir que solo por pensar distinto, fueron asesinados nuestros familiares y hechos desaparecer. Es decir, no sé si se alcanza a dimensionar lo que significa que una persona, que un papá, somos las 2 hijas, que un papá nunca más volvió a casa, y nunca más volvió a casa, no porque lo atropellaron, no porque le pegaron un balazo, no, porque lo hicieron, porque estaba marcado, lo hicieron, el Estado puso todos los elementos para hacerlo. Y por eso que yo recalco tanto que el Estado es el que tiene que hacerlo. En estas 89 cajas sí, también tiene que ser el Estado el que tiene que reforzar los esfuerzos para poder lograr identificar lo que encontramos hace muy poco tiempo y que estuvo ahí olvidado por personas que sabían que esas cajas existían, porque quienes no sabíamos éramos nosotros los familiares. Así que eso que quede, le quiero primero dar las gracias, ya se lo dijimos, pero es muy importante que también
la gente que ve este programa, que lo ve y que lo sigue, también sepa que ser familiar de un detenido desaparecido no es solamente tener una foto en el pecho, sino que haber buscado durante todos los años, todos estos años, 48 años que llevo yo, ella lleva 47 años buscando a su padre. Y esta dictadura duró 17 años de todo lo que significó en esos momentos. Pero más que nada, hoy día agradezco de estar aquí, de poder decir lo que tenemos que hacer. Y también me parece que usted lo que dijo también tiene que ver con que la sociedad completa se tiene que hacer cargo de lo que significó esta desaparición forzada, porque la desaparición forzada tiene que ver con la tortura permanente. Y si eso no logramos entender, es que de verdad no sé si algún día vamos a lograr llegar a una comunión de verdadera democracia, porque la democracia la tenemos que cuidar entre todos y todas, no solamente los que pensamos distinto o los que piensan distinto, porque la democracia, el daño que se le hizo a la democracia en ese periodo, significó la desaparición, la tortura, el exilio, como usted bien lo dice, su familia, el exilio y todo lo que vivimos aquí en Chile, los que nos quedamos aquí en Chile, también tuvimos que pasar por distintas situaciones, por persecuciones y muchas situaciones en que tuvimos que pasar para lograr algún día llegar, y no con un lápiz y un papel, sino que con la sangre derramada a nivel nacional de cada uno de nuestros familiares. Así que muchas gracias y esperemos que tengamos una muy buena oportunidad Gracias, para decir lo Gaby. que tenemos que Y lo decir importante es también. que estén muy atentos a la discusión de la ley de presupuesto eh, y que van a sentirse acompañadas por esta comisión representada. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Quisiéramos dar la palabra a la doctora Josefina Margarori y también al doctor Sergio Maculán, que nos están acompañando desde Argentina por este mismo proyecto. Sí, adelante, por favor. Sí. Disculpando, la verdad es que creo que todo lo que nos vienen a exponer son importantes porque tenemos que escuchar, pero no puede ser que nosotros dos nos quedemos a escuchar y los demás no. Se supone que después nosotros vamos a tener que votar por este proyecto y yo creo que por un mínimo de respeto debiéramos quedarnos a escuchar, no tan solo a las personas que están a favor de este proyecto, sino también a las que están en contra. Entonces yo creo que es una falta de respeto que no estemos todos, porque nos va a tocar votar, como le dije antes, y nosotros tenemos que ser imparciales, tenemos que escuchar los dos lados Así es. de la moneda y poder después dar un voto el cual después no nos tengamos que arrepentir. Entonces, para eso tenemos que escuchar. Y yo creo que es insólito que estemos los dos. Claro. Así que, Sí. gracias. Bueno, comparto que hay que escuchar a todos porque de lo contrario la idea es porque uno se haga responsable finalmente de las decisiones que adopte y comparto con usted. Bueno, doctor y doctora, si pudieran por favor exponernos. Lo estamos escuchando atentamente, está silenciada. Eh, si pudiera sacar el silencio de su... Hola, Ahí sí. ¿me Hola, ¿qué tal? escuchan? ¿Cómo está, doctor Sí. Sergio Malucán y la doctora Josefina Margaroli? Maculán. Maculán Ma- es mi apellido. Acá, Maculan. Bueno, buenas Marculán. tardes. Sí. Hola, hola, Bueno, por favor. a nosotros nos hicieron llegar, empiezo hablando yo, este, un proyecto un informe sobre el proyecto de ley que están tratando, y nosotros, bueno, transmitimos algunos comentarios y ahora trataremos de ampliarlos en la medida de lo posible. En realidad, la normativa de otorgar prisiones domiciliarias es para adultos mayores,
con independencia de que haya sido el objeto del proceso. Nosotros tenemos un proyecto de ley acá en Argentina que está en trámite el Colegio de Abogados de la Capital Federal, porque el Congreso argentino funciona poco, y el proyecto es sobre adultos mayores. Chile, igual que la Argentina, tiene adoptada la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de Adultos Mayores y, por supuesto, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención sobre Protección de Derechos de Personas Mayores establece que ciertas, yo no diría ventajas, pero ciertos requisitos o ciertas cuidados legales en razón de la edad. Establece que considera adultos mayores a las personas de 60 años y dice que los estados lo pueden prorrogar hasta 65. Del proyecto que nos hicieron llegar, ustedes están hablando de 70 años, ¿no? Por lo cual estaría un exceso de 5 años en el tope que marca la ley. Bueno, la Convención Americana, o Pacto de San José, establece que los estados están obligados a respetar los derechos humanos, obviamente. Y además, de la forma, o una de las formas en que los respeta, es, como dice el artículo 2, es establecer disposiciones de derecho interno para que estas protecciones o estas garantías protectorias se hagan realmente efectivas. Es decir, esto implica que hay que derogar leyes que violen derechos humanos o no garanticen la protección de derechos humanos, modificarlas si son modificables, o hacer nuevas normas para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, lo que nosotros proponemos como opinión al proyecto es que, y dado además que los 60 o 65 años depende de lo que el gobierno resuelva, es algo que no tiene duda ni va a peritaje ni cosa que se le parezca, es solamente la fecha en la que uno nació, establecer una ley que sobre la base sea esta protección de edad, es lo que más claramente lo establece, ¿no? Además, bueno, mucha de la gente que pasa los 60 o 65 años adquiere algún tipo de afectaciones que los hace mucho más vulnerables y que en muchos casos los hace víctimas de discapacidad. Como este es un problema de encarcelamiento de ciertos grupos, la Comisión Interamericana le pide a la Corte Interamericana que emita una opinión consultiva. En mayo del año pasado, la Corte Interamericana dicta la opinión consultiva 22. 29 del 22. En ella enumera toda la normativa que establece la protección en el último, porque hace para varios grupos. El último de ellos es para adultos mayores. Y establece un montón de normativas que hacen a esta cuestión de los presos mayores encarcelados. Entre ellos son las normas de Mandela, la convención, el protocolo de Estambul, hay una convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles y degradantes, que una es de la ONU y hay otra de la OEA, que en realidad hacen que los adultos mayores que están sometidos al sistema carcelario sufren cierto tipo de limitaciones por su edad y por su estado físico que podría llegar a considerarse trato cruel, inhumano y degradante, y esto es tortura, y esto obliga al Estado como una violación a los derechos humanos, desde el Estado, que está obligado a proteger los derechos humanos de todos, porque la base de los derechos humanos es la igualdad ante la ley. Y, digamos, nosotros no hacemos alusión en el proyecto o en lo que comentamos de ese proyecto sobre a quién se lo van a aplicar, es sobre adultos mayores. 60 o 65 será el gobierno de Chile, si lo aprueba, el que ponga el plazo, ¿no? Esto es básicamente en lo genérico. En lo particular, bueno, lo va a explicar la doctora Margaroli en cuanto a lo que es salud y lo que es la calidad de los establecimientos carcelarios.
Todo esto en base a lo que establece la opinión consultiva de la Corte, opinión consultiva que para Chile es obligatoria porque Chile también acepta la competencia de la Comisión y la jurisdicción de la Corte cuando aprobó el Pacto de San José, ¿no? Bueno, continúa. Sí, como Doctora. además de abogada, sí, buenas tardes y saludo a esa comisión. Como abogada, además soy médica legista, he tenido ocasión de atender, revisar, peritar a ancianos que se encuentran sometidos a prisión en establecimientos carcelarios. Y lo que se observa o lo que se puede observar es que las condiciones edilicias de estos edificios realmente deja mucho, o está muy lejos de aquellas condiciones que tiene que tener un espacio común, además un espacio para ser habitado por varias personas, que tienen las dificultades propias de edad, muchas de las cuales son consideradas discapacidades. Por eso también la Corte, en esta opinión consultiva, considera que tienen que ser considerados personas con discapacidad y que les aplican todas las normas de protección que tiene la Convención contra la Discapacidad. Lo que ocurre en estos lugares es que no tienen, las barreras arquitectónicas están siempre. No hay, los pisos no son antideslizantes, no tienen barandas para apoyarse, las camas tienen una altura que les resulta difícil acceder, no tienen forma de llamar o de comunicarse con el servicio central o con la Guardia Central, se encuentran realmente con bastantes dificultades para transitar en sillas de ruedas, porque el adulto mayor, 60, 65 años, en muchos casos es realmente una persona que necesita desde el punto de vista sanitario una cantidad de cuidados y de atenciones que tienen que ser atendidas en tiempo. En el proyecto que nos hicieron llegar, observé que allí consideran que se requiere la opinión de 3 médicos, que tiene que ser unánime, que tiene que ser contundente, en cuanto a que la afección que tienen o la evolución de la que puedan tener los lleva a estar en situación de requerir no permanecer en la cárcel. Pero la verdad, y por la experiencia que tengo con los médicos que hacen este tipo de evaluaciones, que acá no dice si son médicos del cuerpo médico forense, si son de alguna prepaga, de un sindicato, o son médicos particulares, es decir, los iguala a todos en este proyecto, pero lo cierto es que además de una evaluación, el tener 3 lleva un tiempo que muchas veces el paciente o la persona que está encarcelada no tiene, y es una situación que puede variar de minutos o en días y que hace muy inseguro el requerir 3 informes contundentes, cuando desde la ciencia médica o desde cuando hacemos un informe médico nos está como muy difícil, o nos está vedado directamente decir cuál va a ser la evolución en el tiempo con la certeza de que esa va a ser así o así, es decir, no podemos prometer resultados, tenemos que prometer servicio o nos somos ofrecemos servicios, no ofrecemos resultados. Entonces, esa parte del proyecto también me pareció que podía ser alivianada, es decir, dejar de lado y sí considerar que el adulto mayor en estado de encierro tiene que ser, bueno, ofrecer la oportunidad de concurrir sus días en un espacio domiciliario y que este espacio, además de permitirse de las salidas para visitas médicas o para atender compras
coherentes o necesarias para su salud, también tienen que prever lo que acá hemos conseguido que los tribunales les otorguen a quienes están en prisión domiciliaria, que son las caminatas en horarios de sol, por lo menos 3 veces por semana en radios acotados o en circuitos acotados, a fin de corresponderse con lo que son las indicaciones médicas y que todos las leemos y conocemos. Esto en cuanto a lo que observé en el proyecto que ustedes tienen. Y por otro lado, estas condiciones de habitabilidad están consideradas por la Corte Interamericana que son derecho humanitario, son condiciones de humanidad. Porque si bien los derechos humanos igualan a todos ante la ley y son para todos, para amigos o para enemigos, el derecho humanitario es en realidad el derecho del enemigo. Y con esto es como que más allá de cuáles han sido los delitos, el estado de vulnerabilidad de las personas mayores es como muy necesario tener en cuenta. Si no, estaríamos con una retaliación que no es lo que, bueno, podemos proponer nosotros. Un agregado que en la Argentina había, y hay todavía, una norma que establece el tratamiento de detenidos, que establecía antiguamente 70 años, ¿no? Ahora, aplicable a mayores de 70 años, pero decía el juez podrá. Nosotros lo que pensamos es que el juez deberá, y en caso de negar la prisión domiciliaria, que en realidad sigue siendo prisión, porque se habla de prisión domiciliaria como si anduvieran libremente por la calle, y no es así. En el podrá, tiene un mayor amplio espectro para establecer cuestiones que la limiten. En cambio, cuando deberá, se tiene que circunscribir muy claramente a cuestiones por las cuales va a violar la normativa que dice deberá. Nosotros establecemos, y pensamos que esto sí es justo, es que el deberá puede estar limitado por dos cuestiones. Una, el peligro de fuga, que en gente de 60 o 65 años es muy relativa, porque esa edad es bastante complicado andar de prófugo. Y otra es para los delitos que tengan alta posibilidad de reincidencia, es decir, que no repiten, que puedan, si los mandan a prisión domiciliaria, puedan repetir los delitos por los cuales fueron juzgados. Y esto está fundamentalmente a los que son delitos de violencia sexual o familiar, fundamentalmente porque además de la reincidencia, poner a alguien que estuvo detenido por violar a la hija, volverlo a poner a vivir con la familia, es realmente un agravio para la víctima, ¿no? Estas serían básicamente las dos condiciones de limitación al otorgamiento de la prisión domiciliaria. En definitiva, las cuestiones de establecer si la enfermedad es terminal o no es terminal es bastante relativo. Hay gente que tiene enfermedades terminales y sobrevive años, y hay gente que está muy bien y le da un infarto y se murió. Y, bueno, era terminal el no enfermo antes, ¿no? Si consideremos que tanto las convenciones sean del ámbito regional, interamericanas, o las universales como las que emite la ONU, en particular la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, sus resoluciones o sus opiniones consultivas son de aplicación para los estados. Y si un estado está pensando en proponer una ley que modifique o que para cumplir con sus obligaciones internacionales, bueno, hacerlo en base a esta opinión consultiva que es bastante reciente y que puede hacer que el Estado tenga una mayor correlación con sus obligaciones. Yo quiero agradecerles por las opiniones vertidas. Si tienen la opinión consultiva a la cual han hecho mención, entiendo que ya la enviaron a la comisión y además hay una copia, entiendo también, del proyecto que se está discutiendo en el Colegio de Abogados de la Argentina. Entonces, agradezco Yo envié el proyecto, envié
algo, bueno, vinculado con lo que íbamos a disertar hoy, y envié el proyecto. Sí le envío la opinión consultiva, que si bien está en la página de la Corte Interamericana, se puede bajar, pero bueno, se los envío. Sí, vamos a pedir que la Secretaría de la Comisión también la pueda bajar para incorporarla al expediente del mismo y la tramitación del mismo proyecto. Así que quiero agradecerles, pedirles excusas por la demora, que también estaban conectadas desde el inicio de la sesión. Esta ha sido una sesión Sí. amplia. De hecho, nos quedó un tercer tema, y pedirle la excusa también al al abogado Gustavo Baer, que estaba por el tercer proyecto en tramitación. Le pedí las excusas porque ya se inició el trámite, el plenario de la sala, y tenemos que ir a votar Bien. ambos, así que les pido las disculpas. Muchas gracias por su antecedente y por la entrega de estos datos que van a ser importantes para las tomas de decisiones por parte de los senadores. Muchas gracias, muy Muy gentil. bien. Hasta luego, Muchas gracias. gracias a ustedes también. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y habiéndose iniciado la sesión del Pleno. Gracias. Recording stopped.